Buenos días para todos, mi nombre es Yair Yuranes Cifuentes Restrepo, estudiante de sexto semestre del programa de Administración Pública Territorial de la CETAP INIRIA de la Escuela Superior de Administración Pública, ESAP. En este video voy a presentar los contenidos del módulo Globalización Geoestratégica y Relaciones Mundiales, un espacio de formación que nos invita a mirar el mundo con una visión más amplia y comprender cómo los grandes procesos globales influyen directamente en la vida de nuestros territorios. En este módulo no solo nos ayuda a conocer conceptos o teorías, sino también cómo a conocer las conexiones que existen entre lo que pasa en el mundo y lo que ocurre en nuestras comunidades locales. Porque aunque a veces no lo notemos, muchas de las situaciones que vivimos a diario, como el costo de los productos, el acceso a la tecnología o incluso las decisiones políticas, están relacionadas con fenómenos globales. En este módulo lo que vamos a hacer es hablar de 4 unidades, cada una con un propósito específico que va a complementar con las demás. En la primera unidad vamos a hablar de las diferentes formas de globalización, la economía, la política, la cultura y la ecología, ¿sí? Cada una de ellas para mostrar cómo transforman nuestras realidades. En la segunda unidad vamos a aprender sobre la geopolítica y la geoestrategia, que es la que nos explica cómo los países se posicionan y toman decisiones en función de sus intereses, de sus recursos y su ubicación como en el mapa mundial. Y en la tercera unidad nos va a enseñar o nos va a hacer reflexionar sobre los dilemas de las relaciones internacionales, ¿sí? Esos momentos en que los países deben decidir entre cooperar o competir, entre, digamos, proteger sus intereses o buscar un bien común. Entonces, por último tendremos la cuarta unidad, que es la que va a abordar todos los problemas actuales de las relaciones mundiales, ¿sí? Todo lo que tiene que ver como con la desigualdad, el cambio climático, los conflictos y la migración, que son retos que requieren demasiado compromiso, demasiada cooperación entre naciones. Entonces, en sí lo que vamos a buscar en este módulo es que podamos aprender, podamos comprender todo lo global, que no solamente es un ejercicio académico, sino que es una necesidad para así poder ejercer una gestión pública moderna, una gestión ética y sostenible, porque cada decisión local que tomamos forma parte de un, digamos, como de un entramado como mucho más grande. El mundo debe, pues, digamos que sepamos que del mundo en el que todos estamos conectados, ¿sí? De que una cosa pues afecta más a la una que a la otra. En esta primera unidad hablaremos sobre las distintas globalizaciones, un tema que es muy fundamental para comprender cómo ha cambiado la manera en que los países, las comunidades y las personas se relacionan entre sí. La globalización no es algo nuevo, ¿sí? Eso es un proceso histórico que se ha venido pues desarrollando desde hace siglos, pero que en las últimas décadas ha tomado más fuerza, ¿sí? Ha tomado una velocidad pues muy grande gracias a todo lo que tiene que ver con la tecnología, a los medios de comunicación y al comercio internacional. El planeta se ha vuelto un poco más interconectado y esto pues ha ayudado como al desarrollo. Hoy en día pues un país o ningún país puede desarrollarse de forma aislada, porque las economías dependen unas de otras, las culturas influyen mutuamente y los problemas ambientales o políticos que surgen pues digamos en una parte del mundo terminan afectando a otros. Entonces, por eso entender todo el tema de la globalización es clave para la administración pública, porque nosotros como futuros servidores públicos necesitamos reconocer cómo lo global incide en lo local y cómo las decisiones que se toman en nuestro territorio pueden tener repercusiones más allá de nuestras fronteras, ¿sí?
Entonces en esta unidad vamos a explorar las principales dimensiones de la globalización, todo lo que tiene que ver con la economía, la política, la cultura, la ecología, para así poder entender cómo cada una transforma nuestro entorno y así pues plantea desafíos para la gestión pública contemporánea. Globalización económica. Empecemos con la globalización económica, probablemente la más conocida y visible de todas, pues este tipo de globalización es la que se basa en la expansión del comercio internacional, del flujo de capitales y la apertura de los mercados. En el mundo actual, los productos que nosotros consumimos son el resultado pues, de una cadena de producción global, ¿sí? Por ejemplo, un teléfono puede diseñarse en Estados Unidos, ¿sí? Fabricarse en China y ensamblarse en México antes de llegar a Colombia. Todo este proceso ha generado grandes oportunidades de crecimiento económico porque permite pues, el acceso a nuevos mercados, a tecnologías y productos, ¿sí? Sin embargo, pues también ha traído desafíos importantes, ¿sí? Por ejemplo, las economías más pequeñas muchas veces no logran competir con las grandes potencias. Y esto lo que puede generar es una desigualdad. Esto puede generar desempleo o, digamos, pérdida de industrias locales. Entonces, pues la globalización económica también hace que los países sean más interdependientes, ¿sí? Porque una crisis financiera en un país puede tener repercusiones en todo el planeta. Como lo vimos en la pandemia, ¿sí? O digamos también también con los conflictos que afectan la producción de alimentos y energía. Entonces, pues desde la administración pública, lo que hace esto es que nos invita a pensar en políticas que protejan la economía local sin cerrarse al mundo. Entonces, lo que se busca es que siempre haya un equilibrio entre la competitividad global y asimismo en el bienestar social de nuestras comunidades. Ahora hablemos de la organización política, una dimensión que muchas veces pasa como desapercibida, pero que tiene un papel clave en el funcionamiento del mundo actual. Hoy, por ejemplo, los países no pueden actuar solos. Los problemas globales, como le decía, como el cambio climático, las migraciones, el terrorismo o las crisis sanitarias requieren cooperación entre naciones. Por eso existen organismos internacionales como la ONU, que es la Organización de las Naciones Unidas, o la OEA, que es la Organización de Estados Americanos, o la Unión Europea, que sirven como espacios de diálogo y de coordinación, ¿sí? Pues a través de todas estas instituciones los países pueden intentar buscar acuerdos para mantener la paz, para así promover los derechos humanos y enfrentar pues todos los desafíos comunes. Sin embargo, también hay tensiones y competencias, ¿sí? Porque las grandes potencias buscan mantener su influencia y sus intereses. Esto pues a veces genera conflictos o desigualdades en la toma de decisiones internacionales, ¿sí? Entonces, pues para la administración pública comprender esta dimensión política es vital, porque muchas políticas nacionales, como las ambientales o las comerciales o las de seguridad, pues están directamente influenciadas por acuerdos y decisiones pues, tomadas en escenarios globales. Vamos a hablar de la globalización cultural, ¿sí? Que es la que se refiere al intercambio de ideas, de costumbres, de valores entre los pueblos del mundo. Pues gracias a los medios de comunicación como lo es el internet, las redes sociales, hoy vivimos de una manera un poco más, con más interacción constante entre culturas, ¿sí? Podemos escuchar música coreana, ver películas estadounidenses, celebrar el Halloween,
usar modismos que no pertenecen a nuestra lengua original. Entonces todo este intercambio tiene un lado positivo, que es que nos va a enriquecer, que nos permite aprender de otros y nos hace como un poco más tolerantes frente a la diversidad. Pero también hay como un lado negativo o un riesgo, que es que haya una pérdida de identidad cultural. ¿Sí? Cuando los medios globales pues promueven ciertos modelos culturales, muchas veces, en muchas ocasiones, las tradiciones locales pues se debilitan o digamos que son reemplazadas por otras costumbres externas, ¿sí? Entonces, en este punto la administración pública lo que digamos que tiene que hacer, o una tarea importante, es preservar la identidad cultural, fomentar el arte, las lenguas, todo lo que tiene que ver con las tradiciones, con las expresiones propias de cada comunidad. Y entonces esto lo que va a ayudar es a fortalecer el sentido de pertenencia y la diversidad, incluso pues dentro de un mundo tan globalizado como acá. Finalmente llegamos a la globalización ecológica, que es la que nos recuerda que el planeta es un sistema compartido por todos. Todos los problemas ambientales como el cambio climático, lo que tiene que ver con la contaminación, la deforestación, sí, la pérdida de biodiversidad, no solamente se limita a un solo país. Lo que hace que en un territorio, pues lo que se hace acá afecta al resto del mundo, por decirlo así. Entonces, un ejemplo de ello sería, por ejemplo, la quema de combustibles fósiles en los países industrializados. Lo que hace es que va a elevar las temperaturas globales. Esto va a causar sequías, va a causar inundaciones, daños ambientales en lugares que no son responsables pues directos de esas emisiones, ¿sí? Entonces de ahí como la importancia de la cooperación internacional y de acuerdos como por ejemplo el Acuerdo de París, que buscan comprometer a los estados en la reducción de gases de contaminantes y en la protección del medio ambiente. Entonces toda esta problemática en la gestión pública, pues lo que significa es que cada acción local cuenta, ¿sí? Promover políticas sostenibles, cuidar los recursos naturales, manejar adecuadamente los residuos y pues educar a la ciudadanía en temas ambientales son digamos como los pasos más concretos que ayudan a fortalecer el compromiso de los territorios con el planeta, ¿sí? La globalización ecológica pues nos enseña que no solo tenemos como un pedazo de tierra y ya, sino que tenemos que garantizar su equilibrio y que es una tarea compartida, es una tarea entre todas las naciones y todas las comunidades. Geopolítica y geoestrategia. Bueno, la introducción a la geopolítica y la geoestrategia. Pues en esta segunda unidad vamos a hablar sobre la geopolítica y la geoestrategia, dos conceptos pues fundamentales para comprender cómo se organiza el poder en el mundo y cómo los estados pues toman decisiones en función de sus intereses, de los recursos y de la ubicación. La geopolítica estudia las relaciones entre la política y la geografía, lo que quiere decir que como los factores geográficos, como digamos el territorio, los recursos naturales, la población o la posición estratégica, todos estos influyen en las decisiones políticas de los países. La geoestrategia pues se enfoca en cómo los estados utilizan esos elementos para alcanzar ya sea sus objetivos dentro del sistema internacional, ¿sí? En otras palabras, pues mientras la geopolítica explica el porqué dentro del poder territorial, la geoestrategia explica el cómo se ejerce ese poder. Entonces, pues en un mundo tan interconectado, ambos conceptos son esenciales, ¿sí? Para poder entender como las dinámicas de cooperación, para poder comprender como la competencia y el conflicto que caracterizan pues las relaciones internacionales pues actuales. Entonces pues desde la administración pública conocer estas realidades nos ayuda a entender
porque algunos países logran un mayor desarrollo o una mayor influencia global y cómo esos procesos pues impactan también a nuestras decisiones locales. El mundo, que se refería a Eurasia como el territorio más importante para el dominio global. Entonces, con el tiempo, estas teorías fueron evolucionando, ¿sí? Durante la Guerra Fría, la geopolítica pues se centró en la lucha por la influencia pues entre las potencias, que eran Estados Unidos y la Unión Soviética. En esa época, el control de los territorios, las bases militares y recursos y todos los recursos pues eran fundamental para poder mantener pues el poder. Hoy en día la geopolítica no se limita solamente a lo militar, sino que también abarca temas como la economía, la tecnología, la energía y toda la información y todo lo que tiene que ver con el medio ambiente. Entonces los nuevos espacios de poder ya no están solamente en la tierra o en el mar, sino también en el ciberespacio y el control de los datos. La geoestrategia complementa a la geopolítica porque se enfoca en cómo los países utilizan su ubicación, todos sus recursos y sus capacidades para alcanzar objetivos de poder. Cada estado pues diseña su propia estrategia pues de acuerdo con sus intereses. Por ejemplo, Estados Unidos ha buscado mantener su liderazgo mediante alianzas militares, ¿sí? Control de rutas marítimas y dominio tecnológico. Por otra parte, China ha fortalecido su influencia a través de la economía, de proyectos de infraestructura como la nueva ruta de la seda. Todas estas estrategias no solo responden a ambiciones de expansión, sino también a la necesidad de garantizar seguridad, acceso a recursos y una estabilidad interna. En el siglo XXI, la geoestrategia también se manifiesta en el uso de la información, en el manejo de los medios, en el control de redes digitales y asimismo en la innovación tecnológica como herramientas de poder. Para nosotros, como administradores públicos, pues comprender esto es clave, porque lo que nos hace es que nos permite interpretar cómo las decisiones internacionales pueden afectar nuestras economías, cómo pueden afectar la seguridad energética y hasta la conectividad digital en nuestro territorio. Factores geográficos del poder. La posición geográfica siempre ha sido un determinante en el poder de las naciones. Países, por ejemplo, con acceso a los océanos, con abundantes recursos naturales o con rutas comerciales importantes, pues suelen tener ventajas estratégicas. Un ejemplo de esto sería América Latina, que ocupa pues una posición clave entre el Atlántico y el Pacífico, lo que la convierte pues en una región de interés para el comercio y la inversión. Colombia, por ejemplo, posee una ubicación privilegiada por ser el único país de Sudamérica con costas en ambos océanos, ¿sí? Además de su cercanía con el Canal de Panamá. Pero pues todos estos factores geográficos por sí solos no garantizan un poder, ¿sí? Entonces es necesario contar con instituciones sólidas, políticas coherentes y una visión de desarrollo sostenible. La geografía del poder también implica muchos retos, porque está la desigualdad, la desigual distribución de recursos, la dependencia energética o en muchos casos la vulnerabilidad ante desastres naturales, que son variables que los estados deben gestionar estratégicamente. Entonces, por eso la geopolítica moderna combina todo lo que tiene que ver con lo físico y lo social, reconociendo que el poder de un país depende pues tanto de su territorio como de su capacidad para poder gobernarlo y así poder proyectarse al exterior.
La geopolítica y la geoestrategia son herramientas fundamentales para que podamos entender cómo se organiza el poder en el mundo, ¿sí? Entonces, a través de ellas podemos analizar no solo las relaciones que hay entre países, sino también sus intereses económicos, sus intereses tecnológicos, sus intereses ambientales que moldean la realidad global. Para la administración pública, conocer todos estos temas es indispensable porque nos ayuda a planificar políticas más conscientes en cuanto al entorno internacional, a comprender cómo los fenómenos globales afectan nuestros territorios y a actuar con una visión más estratégica, más sostenible. Pues en un mundo tan interdependiente, digamos que el verdadero liderazgo no se mide solamente por el tamaño del territorio o por la fuerza militar, sino por su capacidad también de cooperar, de innovar, de poder construir bienestar para la gente, ya sea desde lo local hacia lo global. Introducción a las relaciones internacionales. En esta tercera unidad, lo que vamos a hacer es analizar todos los dilemas de las relaciones internacionales, que es un tema apasionante porque nos permite entender cómo los países van interactuando entre sí en medio de intereses, de alianzas y de conflictos. Las relaciones internacionales pues son el conjunto de vínculos políticos, económicos, sociales y culturales que se van a establecer entre los estados y otros actores del sistema global, ya sea organizaciones internacionales o pues empresas multinacionales. Sin embargo, pues estos vínculos no siempre pues se dan en armonía. Obviamente cada país busca proteger sus intereses nacionales y pues muchas veces esos intereses chocan con los de los demás. Entonces de ahí surgen todo lo que llamamos dilemas internacionales, que son situaciones donde las decisiones de un estado pueden generar pues cooperación o conflicto. Entonces, entender estas dinámicas nos ayuda a ver que el mundo no funciona pues solamente con buenas intenciones, sino por una combinación de poder, una combinación de necesidad, de diplomacia y de estrategia. Y pues precisamente el reto está en encontrar todo el equilibrio entre todos estos factores para poder lograr una buena convivencia internacional, una convivencia pacífica y justa. Bueno, ahora el concepto de evolución de las relaciones internacionales. Pues las relaciones internacionales como disciplina surgieron después de la Primera Guerra Mundial, cuando los países comenzaron a reflexionar de cómo evitar nuevos conflictos. Desde entonces se han desarrollado diferentes enfoques teóricos para poder explicar el comportamiento de los estados. El realismo es un ejemplo de que sostiene que los países actúan guiados por sus intereses de poder y de seguridad y que la cooperación solo es posible cuando le conviene a ambas partes, ¿sí? En cambio, pues en el idealismo o liberalismo se considera que los estados pueden cooperar pues mediante un diálogo, ¿sí? Las instituciones internacionales y también pues el respeto al derecho internacional. En el mundo actual estos enfoques pues siguen presentes. Pues claro que hay momentos en los que predomina como la cooperación, como digamos en los acuerdos sobre el cambio climático, comercio, pero también hay mucha tensión como son las guerras o las disputas económicas entre potencias. Pues las relaciones internacionales, por tanto, son como un reflejo de la realidad humana, ¿sí? Una constante búsqueda de equilibrio entre el interés propio y el bienestar colectivo. Dilemas actuales de las relaciones internacionales. Hoy en día el mundo pues enfrenta una serie de dilemas complejos que ponen a prueba pues la cooperación internacional. Uno de estos dilemas
entre soberanía nacional y la globalización es que cada país quiere mantener su autonomía, ¿sí? Para así poder decidir sobre sus propios asuntos. Pero pues al mismo tiempo necesita como cooperar con otros para poder resolver los problemas que trascienden las fronteras, como lo es la migración o el cambio climático. Otro dilema es también la seguridad y la libertad, porque en un mundo como con tantas amenazas constantes, el terrorismo, el ciberataque o los conflictos armados, pues los estados deben decidir como hasta qué punto pueden restringir libertades para así poder garantizar la seguridad de su población, ¿sí? Entonces también está el dilema del desarrollo económico, como en un versus como a la sostenibilidad ambiental, porque por ejemplo muchas naciones crecen o buscan crecer económicamente, pero pues ese crecimiento no siempre es compatible pues con la protección del medio ambiente, ¿sí? Entonces todos estos dilemas muestran que la política internacional no tiene soluciones absolutas, ¿sí? Todo depende del contexto, de los intereses y de la capacidad de negociación de cada país. El papel de los organismos internacionales. En medio de todos estos dilemas de los organismos internacionales que juegan un papel fundamental, también tenemos las instituciones como la Organización de las Naciones Unidas, la ONU, la Organización Mundial del Comercio, que es la OMC, y la Organización Mundial de la Salud, que es la OMS, o pues el Banco Mundial. Existen pues precisamente para esto, para promover la cooperación, para ofrecer espacios donde los países puedan dialogar, negociar, resolver conflictos, ¿sí? Entonces pues todo esto lo que busca es que su eficacia depende del compromiso de los estados que son miembros de este. Por ejemplo, a veces las decisiones que se toman en estos organismos pues son ignoradas o bloqueadas por intereses políticos o económicos pues, de las grandes potencias. Entonces pues a pesar de todo, pues de todas estas limitaciones, los organismos internacionales han logrado avances importantes en temas de derechos humanos, lo que son ayudas humanitarias, de la salud global y claro, del medio ambiente. Entonces nosotros como futuros administradores públicos debemos como comprender su funcionamiento, de que esto es vital, porque pues muchas políticas nacionales como los programas sociales, los acuerdos ambientales o pues los proyectos de desarrollo están directamente como influenciados por las decisiones tomadas en estos escenarios globales. América Latina en el sistema internacional. América Latina ha tenido una exposición particular dentro del sistema internacional. Durante gran parte del siglo XX, la región estuvo pues marcada por la influencia política y económica de potencias externas, especialmente pues Estados Unidos. Sin embargo, en las últimas décadas, los países latinoamericanos han buscado fortalecer su integración regional y tener una voz más activa en los asuntos globales. Pues organizaciones como la CELAC y la UNASUR o el Mercosur son ejemplos de ese esfuerzo por construir como una identidad común y una cooperación basada en intereses pues compartidos. Pues no obstante a todo esto, los desafíos obviamente siguen siendo grandes porque hay mucha desigualdad social, mucha inestabilidad política y mucha dependencia económica de las exportaciones primarias que pues limitan la capacidad de la región para poder proyectarse como un bloque fuerte y autónomo. Entonces América Latina tiene potencial para desempeñar un papel clave en el siglo XXI gracias a toda su biodiversidad, a su ubicación estratégica y a todos los recursos naturales. Pero para lograr todo esto se requiere de una administración pública sólida, ¿sí? Con visión internacional y con compromiso con el desarrollo sostenible.
problemas actuales de las relaciones mundiales. Introducción a los problemas actuales. En esta cuarta y última unidad, pues vamos a hablar sobre todos los problemas actuales de las relaciones mundiales, ¿sí? Un tema que nos conecta directamente con los grandes desafíos que enfrenta pues la humanidad en este siglo. Pues vivimos en un mundo que cada vez pues es más interdependiente, pero también como más desigual. Entonces las relaciones internacionales ya no se van a definir pues únicamente por acuerdos políticos o comerciales, sino también por una crisis humanitaria, conflictos sociales, emergencias ambientales que obviamente van a afectar a millones de personas. Entonces la realidad global actual está pues marcada por fenómenos como lo es el cambio climático, todas estas guerras nacionales y regionales, la migración forzada, toda la inseguridad alimentaria y toda la brecha tecnológica. Entonces estos problemas tienen un impacto directo en la estabilidad política, también en la economía mundial y en la vida cotidiana de las comunidades. Entonces desde la administración pública debemos analizar todos estos temas que nos ayuda como a comprender que ningún país puede resolver solo pues los desafíos globales y que la cooperación internacional, digamos que hoy en día es más necesaria que nunca. Conflictos y desigualdad global. Uno de los problemas más persistentes en las relaciones mundiales es el aumento de los conflictos y la desigualdad pues, entre países, claro. Entonces, a pesar de tantos avances tecnológicos y económicos, la riqueza global pues continúa concentrándose en pocas manos, por decirlo así, mientras que millones de personas viven en condiciones de pobreza extrema. Todo lo que tiene que ver con las guerras y los conflictos armados siguen afectando regiones como el Medio Oriente, como África, como Europa del Este, y esto genera desplazamientos masivos de población. Entonces también genera muchísima violencia a los derechos humanos y hace que haya crisis humanitarias sin precedentes. Además de que pues también la competencia por el control de recursos estratégicos, ya sea que el petróleo, el agua o todos estos minerales, pues digamos que continúa siendo una de las principales causas de esta inestabilidad. Entonces, frente a todo esto, el reto para la comunidad internacional es que se fortalezcan los mecanismos de paz, que se puedan promover la cooperación y así garantizar pues todo lo que tiene que ver en cuanto a la dignidad humana, al respeto. Y como futuras administradores nosotros debemos o tenemos como responsabilidad es entender que pues la paz no solo se construye como en los tratados internacionales, sino también desde las políticas locales, que se garantice todo lo que es la justicia social, la equidad y pues oportunidad para todos. Medio ambiente y sostenibilidad. Otro de los grandes problemas actuales es la crisis ambiental. El cambio climático pues ha dejado que sea de ser una preocupación futura y a convertirse en algo del presente, porque hay muchas sequías, muchos incendios forestales, mucha pérdida de biodiversidad y pues fenómenos climáticos extremos, que lo que hacen es alterar los ecosistemas y afectar la vida de millones de personas. Entonces esta situación ha obligado a que los estados empiecen como a repensar sus modelos de desarrollo y así poder adoptar como compromisos internacionales con el Acuerdo de París, el cual busca reducir las emisiones de gases en efecto invernadero. Sin embargo, pues todos estos resultados siguen siendo insuficientes porque pues las medidas dependen de la voluntad política y de la cooperación entre los países. Entonces, pues desde la gestión pública debemos entender que la sostenibilidad no es un tema opcional, es un eje pues transversal que se debe orientar
eh, en cuanto a todas las decisiones, pues desde el uso de los recursos hasta la planificación del territorio. Porque, o sea, cada acción local como la reforestación, la educación ambiental o la gestión adecuada de los residuos, lo que hace es contribuir al bienestar global. Que cuidar el planeta no es solamente como una obligación moral de que "ay, sí toca", sino como una responsabilidad compartida que define nuestro futuro como una sociedad, porque más adelante no sabemos qué nos espera. Tecnología, globalización y brecha digital. La tecnología pues, es otro de los grandes protagonistas en cuanto a las relaciones mundiales del siglo XXI, porque el acceso a la información, a la digitalización de la economía, a todo lo que es el avance de la inteligencia artificial, lo que ha hecho es transformar la manera en que trabajamos, en que nos comunicamos, cómo aprendemos. Sin embargo, pues toda esta revolución digital, por decirlo así, ha creado una nueva forma de desigualdad, que es la brecha tecnológica. Porque mientras algunos países como lideran la innovación, todo lo que tiene que ver con la tecnología, pues otros todavía luchan pues por garantizar el acceso al internet o a una educación digital de calidad. Entonces, estas diferencias tecnológicas no solo como que limita el desarrollo económico, sino que también amplía la brecha social y educativa, porque la tecnología pues se ha convertido en un nuevo campo de poder, ¿sí? Porque la competencia por el control de los datos, que las redes, que la inteligencia artificial, pues define hoy una buena parte de las estrategias geopolíticas en el mundo. Entonces, como administradores públicos, lo que debemos hacer es como apostar por una inclusión digital, impulsando pues políticas que permitan a todas las comunidades acceder a las oportunidades del conocimiento, a la innovación. Pues con esto llegamos al final del módulo de globalización, geoestrategia y relaciones mundiales. A lo largo de todo este recorrido que hemos tenido, lo que hemos entendido es que vivimos en un mundo pues, donde todo está conectado. La economía, la política, la cultura, el medio ambiente, todo forma parte de una misma red que hace es que todo esto influye en nuestra vida diaria. Comprender todos estos procesos no solamente nos permite interpretar como una mejor realidad, sino también actuar con responsabilidades de lo público. Porque, o sea, cada decisión que tomamos como administradores y servidores públicos, pues puede contribuir como al desarrollo sostenible, a la justicia social y pues a la construcción de un mundo más equilibrado. ¿Qué puedo decir? Este módulo nos deja un mensaje muy claro y es a pensar globalmente y a actuar localmente. Solamente así vamos a poder como responder a todos los desafíos del siglo XXI y así poder aportar desde nuestros territorios a un planeta como más humano, más solidario, más consciente de su interdependencia. Pues este es como mi aporte. Yo quiero darle muchas gracias a mis compañeros y al profesor por acompañarme en esta presentación. Espero que haya sido un espacio pues, de mucha reflexión y de mucho aprendizaje para todos. Gracias.